Nuestra isla, antes del año 59 del siglo pasado, al ser uno de los países más desarrollados del mundo, trajo consigo la llegada de inmigrantes de disímiles partes del mundo, donde nuestra tierra encontraban la prosperidad. Entre ellos, llegaron inmigrantes del lejano oriente, precisamente de un país milenario, lleno de tradiciones, cultura e historia, como lo es China, donde desde el siglo XIX arribaban a Cuba en masa, en busca del sueño de tener una vida mejor en la llamada Perla del Caribe. Hoy conoceremos el impacto de la llegada de los chinos a Cuba, en especial en Guantánamo, y también conoceremos qué pasó con los chinos en Cuba. Así que sin más te invito a que te quedes hasta el final. ¡Vamos allá! Lo primero que haremos es conocer cómo llegaron los chinos a Cuba. Y bueno, se tiene registrado que el día 3 de junio de 1847 entraba por el puerto de La Habana la fragata Oquendo, conduciendo la primera expedición de chinos contratados. Se componía de 206 chinos procedentes del puerto de Amoy, en la provincia de Fujian, China. La primera expedición había salido el día 2 de enero de 1847, o sea, 12 lunas a los 47 años del emperador Tu Kong, según el calendario chino. La segunda expedición arribó el día 12 de junio de 1847 en la fragata Dupeo Gille, conduciendo 365 chinos en las mismas condiciones que la anterior. Los chinos venían vestidos con camisas y pantalones bien anchos, de color gris, con un sombrero de caña de bambú tejido en forma de canástica. A los breves días de estar en regla eran reclamados por los hacendados, dueños de haciendas, por el previo pago de 70 pesos de contado por contado, según el contrato celebrado por la Real Junta con los señores Zuleta y compañía de Londres. Es decir, que habiendo abonado 70 pesos al contado, el resto quedaba a lo que convinieron el hacendado señor don Joaquín Arrieta, único y exclusivo representante de los señores Zuleta y compañía de Londres, importadores de chinos para el trabajo de la agricultura en Cuba. Los chinos eran muy útiles y trabajadores infatigables para las rudas faenas de los ingenios que se fomentaban en toda la isla. Hicieron grandes trabajos, desmontaron grandes bosques vírgenes en tiempo inimaginables, realizaban cualquier tarea, sea las más fuertes que se les encomendaban, enriquecieron a millares de hacendados con el trabajo que realizaban por el salario de 4 pesos mensuales, trabajando 14 horas diarias con un mayoral que los trataba como si no fuesen seres humanos. Hola a todos, una vez más agradecido con José por invitarme a su canal. Y esta vez vamos a hablar sobre la historia de los chinos en Guantánamo, su presencia acá en nuestra ciudad. Ahora, se preguntarán dónde estamos nosotros. Bueno, nos encontramos acá en la plazoleta donde los estudiantes del pre Enrique Soto Gómez hacen educación física. Y detrás de mí está este preuniversitario que anteriormente era una institución conocida como el Grupo Económico Cubano de Arquitectura GECA, por sus siglas, y cuyo nombre fue tan popular que aún este pre popularmente es conocido como el pre-GECA. Ahora, de frente a mí está el popular barrio El Bayamo, que después vamos a hacer la historia de este barrio, y estamos en plena calle Moncada, o la línea como muchos guantanameros le conocen, porque pasa el tren que va hacia Caimanera. Ahora, ¿qué hubo aquí? Bueno, aquí hubieron 2 hoteles chinos que tuvo la ciudad de Guantánamo, formando parte de la presencia china que tuvo nuestra ciudad. Ahora, en el siglo XX, muchos de estos chinos que vinieron tenían un carácter nacional, un carácter nacionalista. Muchos de ellos también vinieron huyendo del comunismo, ya sobre todo a partir de la revolución de Mao Zedong. Hay varios términos que quiero tocar, porque recuerdo cuando yo era un niño me decía muchas veces narra. Había un vendedor ambulante que me decía narra por mis características ascéticas cuando era niño, y me decían también el chino, y yo siempre tenía la duda de este término, hasta que un día descubrí que era un término que los abacuá nombraban a los chinos, pero es un término muy polémico, porque no solamente este término se le nombraba a los chinos, sino también a todos los asiáticos que vinieron a Cuba. Decirte de que muchos de los guantanameros que vivieron
la etapa republicana, que ya ahora son personas que son mayores, deben recordar cuando le decían, ve a la bodega del chino. Y era algo que causa nostalgia. ¿Por qué? Porque muchos de estos chinos enriquecieron, sobre todo nuestra cultura cubana y, bueno, étnicamente, los rasgos asiáticos. Cuando vemos a una china pasar, cómo la piropeamos. Pero ¿qué te parece si vamos a otros sitios o bodegas donde muchos de estos chinos eran sus dueños? ¿Te parece bien? Si es así, vamos allá. Tras la breve presentación de mi invitado Sandro Gandarilla, un habitual que forma parte de la familia de este canal, seguiremos narrando la historia de la llegada de los chinos a Cuba, pero continuaremos narrando la historia de cómo llegaron a Guantánamo. No solamente eran los españoles quienes contrataban a los chinos, también los habían ingleses, franceses y portugueses, los que semi-esclavizaron a los chinos y ellos poco a poco iban aprendiendo las costumbres europeas. Los culíes, como se les conocían a estos chinos, llegaron a una sociedad donde la plantación y la esclavitud era la más importante actividad económica y en una coyuntura de profunda preocupación por parte de los dueños de ingenios por la amenaza persistente sobre la esclavitud como resultado de los tratados internacionales firmados por España con Inglaterra y la cada vez más agresiva política inglesa para eliminar la trata y la esclavitud misma. La otra situación es que, como resultado de esa política y la alta demanda de fuerza de trabajo, los precios de los esclavos habían incrementado y la producción azucarera requería una cantidad mayor de trabajadores para las plantaciones. De ahí la importación de los trabajadores españoles, gallegos, andaluces, canarios, programa que se inició no solo con la idea de proveer la fuerza de trabajo necesaria para la plantación, sino también con la idea de blanquear el país, pues la creciente población de negros, mulatos e indios de Yucatán no constituían las razas necesarias para construir la cubanidad. Cuba acogió en el continente americano una de las comunidades chinas más grandes. Ellos llegaron a Cuba como trabajadores libres con un contrato de 8 años, engañados por los chinos intermediarios, los cuales recibían paga por cada trabajador reclutado. Los chinos fueron traídos a Cuba para reemplazar a los esclavos negros, pues se había prohibido el comercio de esclavos provenientes de África, por lo que China se convirtió en la nueva proveedora de mano de obra barata y los engañaron mediante contratos que los convertían igualmente en esclavos. De ahí viene la frase, lo engañaron como a un chino, Manila, al igual que hicieron en Perú, Colombia, México y Venezuela. Muchos de ellos lucharon contra el yugo que los oprimía, y es por ello que en nuestras luchas por la independencia de España, muchos lucharon en el bando insurrecto. Según reza en el monumento erigido al soldado chino en línea y L, nunca hubo un chino traidor. Nos encontramos en una calle céntrica de nuestra ciudad de Guantánamo. Estamos en plena esquina de Martí y el 2 Norte. Detrás de mí quiero que grabes porque aquí está la estación de ferrocarril de nuestra ciudad de Guantánamo. Una de las dos estaciones de ferrocarril. La otra ya hemos comentado sobre esta estación en otro de tus videos. Ahora, quiero que te acerques un poquito más porque estamos en esta esquina. Acércate un poquito más, camina junto conmigo, porque esta edificación que tú ves de frente a esta esquina fue la bodega del chino Joaquín, un chino que vino junto a su esposa Julia y después también trajo a su hijo Ernesto, donde administró este lugar. Hoy, como pueden notar, la fachada, la parte de arriba aún se conserva, pero en la fachada de abajo es una vivienda actualmente. Esta es una de las tantas historias de los chinos acá en Guantánamo, donde echaron sus raíces y donde ellos tuvieron una importante presencia. Pero ¿qué te parece si vamos ahora a otros lugares administrados por estos chinos? ¿Te parece bien? Nos encontramos en Martí y esquina 4 Norte. Detrás de mí, la bodega que por mucho tiempo fue administrada por uno de los tantos chinos que echaron raíces acá en nuestra ciudad de Guantánamo. Actualmente no era como la bodega que él fue dependiente en la década de los 60, 70 del pasado siglo XX, sino era
de madera, como pueden notar un poquito más hacia allá. Ahora, decirte que él se llamaba Juan Xiechin, pero todos popularmente le llamaban Juan Chinchín, el chino Juan Chinchín. Él vino como polizonte acá, a Cuba, fue inscrito en el Vedado, allá en la ciudad de La Habana, y bueno, al final decidió echar raíces acá, en nuestra ciudad de Guantánamo. Es una de las tantas historias que vamos a ir aprendiendo sobre la historia de la presencia de los chinos acá en Guantánamo. Tras conocer dos de las bodegas administradas por dos chinos que echaron raíces en nuestra ciudad, nada mejor que conocer cómo fue la llegada de ellos a Guantánamo. El referente más antiguo de inmigrantes chinos en Guantánamo es en la década del 60 del siglo XIX, durante la construcción del ferrocarril, segundo de su tipo en la isla, pues sirvieron de mano de obra barata en la construcción de las vías férreas. En el último tercio del siglo XIX, ya comienzan los periódicos locales a aludir a un casino asiático que se supone fuera de chinos, sobre todo porque no se tienen registros de otras etnias. Allí se reunían, compartían y mantenían su cultura, que comienza a dar referencias de la prosperidad dentro de la ciudad de Guantánamo en establecimientos comerciales creados alrededor del ferrocarril. Ya en el siglo XX la migración china tuvo altas y bajas. Muchos vinieron como polizontes. Integrados a la vida social de la urbe, los chinos interpretaron inclusive sus óperas en el Teatro Martí, actual Guiñol, y en el Oriente, ya desaparecido. Contribuyeron con fondos y recursos a bailar epidemias y en la recuperación de las zonas afectadas por el paso de los ciclones, y en más de una ocasión apoyaron a líderes políticos interesados en beneficiar su colonia. La preocupación por la educación y el futuro decoroso de sus hijos los llevó a matricularles en colegios de renombre como el Teresiano, hoy Conrado Benítez, La Salle, Pedro Agustín Pérez y el americano Zora Archer, Rafael Orejón. Se caracterizaron por su honradez, laboriosidad, responsabilidad y sentido de respeto a la familia. Durante la década del 50 se da la última oleada migratoria a la mayor de las Antillas. De este grupo, según se registra, con ella se multiplican los negocios asiáticos por toda la ciudad, aunque según la investigadora Valdés Milán, si hubiera que escoger una zona para localizar a los chinos, sería la calle Moncada, donde se asentaron la mayoría de las fondas y puestos de venta de estos pobladores para aprovechar el tráfico que generaba el ferrocarril y su cercanía con las dependencias de las principales compañías del territorio. Bueno, ya estamos acá en plena calle en línea o calle Moncada, como todos los guantanameros le conocen a esta calle muy popular acá en nuestra ciudad de Guantánamo. Una calle en línea que, como pueden notar, pasa la línea del tren que va desde nuestra ciudad de Guantánamo hasta Caimanera. Ahora, debemos decirles que esta calle, cuando en el siglo XX muchos chinos llegaron acá a nuestra ciudad de Guantánamo, establecieron aquí las fondas, conocidas fondas, unos lugares donde las personas podían acudir para comer. Vemos allá, para que grabes allá, salimos de los dos hoteles chinos acá en Guantánamo, y como bien le había dicho, frente a mí está un conocido barrio de Guantánamo que es el barrio del Bayamo. Vamos a seguir un poquito más hablando sobre el impacto chino acá en nuestra ciudad. ¿Qué le parece? Continuemos. Decidimos alejarnos un poquito sobre el centro de nuestra ciudad de Guantánamo, sobre todo a las afueras, donde se encontraban algunos de los principales comercios de los chinos, entre ellos los hoteles, que ya hablamos sobre este lugar, pero decidimos ahora viajar hacia la zona norte de nuestra ciudad, zona norte céntrica. Pasamos por la estación de ferrocarril, la actual que tiene nuestra ciudad, para que puedan conocer que aquí, en este sitio que está detrás de mí, se encontraba la bodega de uno de los chinos
que vino a asentarse aquí a nuestra ciudad de Guantánamo. Estamos hablando de Juan Chie-Chin o Juan Chin-Chin, como la gran mayoría de los guantanameros lo conocían. En esta bodega que él administró en los años 50, luego ya se la intervinieron y posteriormente en los años 60 y 70 y 80 fue el bodeguero de otra bodega que es en Martí, el 4 Norte. Conociendo otros comercios pertenecientes a los chinos presentados por mi invitado, voy a responder a un interrogante que muchos se hacen y es: ¿qué pasó con los chinos en Cuba? ¿A dónde fueron? ¿Quedó algo de sus tradiciones? Pues como comentaba el invitado Sandor al inicio, muchos venían huyendo del comunismo chino bajo el gobierno de Mao Zedong en la década de los 50, ya que siempre vieron este sistema como un atraso, y es aquí que nuestro país sirvió de refugio y en donde lograr metas de prosperidad era posible. Ahora, tras la toma de poder del gobierno de Fidel Castro, muchos dejaron la isla, puesto que no querían vivir otra pesadilla, ya hecha realidad, ya que todos sus comercios y tiendas fueron intervenidas tras años de sacrificio para sacarlos adelante, y si venían huyendo del mismo sistema que los trajo acá, muchos con sus familias regresaron a su país de origen y a otras partes del mundo. Y aunque en la actualidad China sigue teniendo un sistema socialista o comunista, o como se le llamen, han sabido adaptar este sistema a generalizar la economía en favor de la gente, para así evitar las migraciones masivas que tuvo en el siglo XIX y XX, y sea su gente quien desarrolle el país y tengan un mayor alcance económico como el que vemos hoy. Otros se aliaron al gobierno de Castro y continuaron sus vidas en pequeños negocios limitados por el gobierno. Ya que estamos acá en esta dirección, no queríamos pasar por alto esta pequeña parada donde nos encontramos en la calle Aguilera, entre la calle Línea, enfócala ahí, calle Línea, y calle Los Maceos, donde se encontraba una popular fonda, donde los chinos aquí también tenían uno de estos comercios donde muchos guantanameros venían aquí a degustar de muchos platos de estos negocios, o de este negocio, para decirlo así, chino, acá en nuestra ciudad de Guantánamo. Una vista panorámica del lugar para que las personas puedan conocer un poquito más sobre nuestra ciudad de Guantánamo y el impacto chino. Acudimos el historiador Sandor y yo a la vivienda de Adán Xie, hijo de Juan Xie Sham, para desempolvar viejas historias relacionadas a la vida de su padre, a su llegada a Cuba y en especial a Guantánamo. Según nos cuenta, su padre vino a la isla como polizonte, en un barco junto a otros chinos que sí tenían contrato de trabajo. Solo él viajaba de manera ilegal en el barco, persiguiendo los sueños en América, y tras seguir los pasos de su padre también radicado en Cuba, decidió también emigrar, dejando atrás a su madre y hermanos. Nació el 6 de julio de 1922, hijo de José Chie Qi y María Lucena Xin, en la provincia china de Cantón. Fue inscrito en La Habana, Cuba, en el Juzgado Municipal del Vedado el 14 de mayo de 1940 por el doctor Alfredo Castellanos Mena, abogado y notario del Colegio y Distrito de La Habana. Siendo Juan vecino de la calle Zanja número 157, tercer piso, y junto a otros testigos logra inscribirse. Posteriormente, iniciando la década del 50, decide emigrar a Guantánamo, una municipalidad de la antigua provincia de Oriente, con un gran desarrollo económico y donde muchos chinos habían emigrado a esta parte de Cuba, debido a que Guantánamo poseía un desarrollo azucarero y agrícola, entre otros sectores económicos. Es por ello que con 31 años de edad, el 8 de octubre de 1953, decide hacer su testamento, una costumbre que realizaban muchos chinos para no perder su patrimonio de 2,000 pesos cubanos al señor Julio Lam, a quien dice su hijo que era su padre, pero en el acta aparece el nombre de su padre como José Chie Qi, como refrenda su inscripción. Acá en Guantánamo echó sus raíces, teniendo acceso al Instituto Médico Quirúrgico de Oriente, la Clínica de Los Ángeles en Santiago de Cuba, entre otros derechos que pagaban los chinos radicados en Cuba. Nos comenta su hijo que fallece en el año 2000 a causa de oclusión intestinal, que es una enfermedad característica de los chinos. Le gustaba mucho fumar el tabaco cubano y el ron, además de ser muy cariñoso con la gente, pero con la familia más rígido,
cuando tenían hijos fuera de su linaje, no le enseñaban nada de su cultura, idioma ni tradiciones. Algo que también padecen es de cáncer de esófago por la costumbre de tomar té caliente y un ron fuerte llamado sake. Agradecemos a su hijo por los datos brindados, el cual con todo placer hacemos este pequeño homenaje a otro hijo no nacido de nuestra tierra. Ahora, ha sido mucho el impacto cultural y tradicional que han dejado los chinos en nuestro país, como por ejemplo, nos aportaron elementos culturales que enriquecieron nuestra cultura y rasgos que combinados con los de nuestras demás etnias resultaron en bellos rostros achinados. Otras de las herencias que nos han dejado es la charada china, Qifat, traída por los chinos, se reinventó y popularizó tanto que hoy es el juego prohibido cubano más popular entre todos los cubanos, conocido como la bolita. También introdujeron el dominó y Guantánamo también fue protagonista con sociedades como Algarrobo, La Crema, Doble Cinco, Cinco Blanco y tantas otras, llevando este juego del dominó no solo a las sociedades, sino también a nuestras casas y barrios. Otras de las herencias es el deporte y la práctica de artes marciales, como el karate, el wushu, el tai chi, entre otros. Y precisamente uno de estos deportes o prácticas de artes marciales es practicada por adultos mayores, siendo atendido por uno de los profesores a cargo, el señor Joaquín López, profesor de Cultura Física, quien atiende al grupo de adultos mayores en el Parque Martí, donde se reúnen lunes, miércoles y viernes, y es algo de mucha importancia porque mantienen la actividad física en el adulto mayor, algo de suma importancia para su salud física y mental. Entre las sociedades que habían, hay una que aún se mantiene hasta nuestros días y es la asociación Michintang, que aparte de mantener sus tradiciones con los descendientes chinos en la provincia, hoy llamados chinos de ultramar, también mantiene un servicio de gastronomía dirigido por su presidente Ansel Shang y ejecutado por su administrador, quien también es el que atiende las ramas de las artes marciales chinas en la provincia de Guantánamo, Jainier Sánchez, más conocido como Takechi. La Asociación China ha realizado mediante la Escuela de Wushu actividades en la comunidad de presentaciones de defensa personal, la atención al adulto mayor con el Tai Chi terapéutico para mejorar la salud y prestar mejor calidad de vida. Así se realizan actividades en distintos organismos que lo soliciten y en estos momentos se preparan para la celebración del nuevo año lunar chino a finales del mes de febrero. Es un lugar que recomiendo visitar porque estar allí es vivir las tradiciones dejadas por estos emigrados en Guantánamo. Ahora, hemos visto cómo la disciplina, el deseo de salir adelante, hace del hombre tomar decisiones y cambios que quedan para siempre. Así sucedió con muchos de estos chinos que cruzaron todo un océano para llegar a una isla muy diferente a sus costumbres, donde supieron adaptarse al trópico, a la cubanía y costumbres de este lado del mundo. Es irónico pensar cómo de un pueblito pobre que era esta provincia de Cantón, gracias a la valentía de estos habitantes, llevaron el desarrollo, sueños, ideas y demostraron que cuando hay voluntad de desarrollar y crecer, todo es posible en tu propia tierra. Mientras Cuba está detenida en el tiempo, China y en especial Cantón, la capital del comercio en esta nación, están en el futuro, porque su gente así lo quiso. La Cuba antes del 59 no solo les abrió las puertas, aunque nada fue fácil, pero aquí dejaron tradiciones, familias, huellas, que aún se ven a pesar del triste presente del cual huyeron de su país y el cual tuvieron que huir de nuevo, pero esta vez ya experimentados y más fuertes para ser lo que son hoy, guerreros del desarrollo y el comercio. Mi nombre es José Manuel Gibre y te invito a que te suscribas para que estés al tanto de cada video de interés en mi canal. Deja tu like si te resultó interesante y coméntame si conoces o eres descendiente de algún chino en Cuba. Todo aporte es válido. Agradecido una vez más con el historiador Sándor por su aporte, que como siempre digo, es de lujo. Gracias a todos y nos estamos viendo.